Buenas noches con todos. Somos el grupo número 1. Stalin, César y quienes habla Luis Ortiz. Análisis de situaciones problemáticas. Primer ejercicio. ¿Cuál será el efecto inmediato de este evento sobre el precio de equilibrio y la cantidad de carne vacuna? Ilustre usando un diagrama de oferta y demanda. Tenemos a continuación la siguiente gráfica. Tenemos la oferta 1, la oferta 2. Tenemos la demanda. Tenemos en el eje de las Y, tenemos el precio y en el eje de las X tenemos la cantidad. Tenemos el punto nuevo de equilibrio y tenemos también el punto de equilibrio inicial. El precio de equilibrio disminuye debido al aumento en la oferta de la carne vacuna y la cantidad de equilibrio aumenta porque hay más carne disponible en el mercado. En el ejercicio número 2, el pollo y la ternera son productos sustitutivos. Ilustra el efecto que tendrá el sacrificio de los rebaños del ganado sobre el precio de equilibrio y la cantidad de pollo. Tenemos la siguiente gráfica. Tenemos el precio 1 y el precio 2 en el eje de las Y tenemos en el eje de las X tenemos la cantidad 1 y la cantidad 2. Tenemos el nuevo punto de equilibrio y tenemos también el punto de equilibrio inicial. Debido a que el precio de la carne de vacuna ha disminuido, los consumidores prefieren comprar más carne y comprar menos pollo. El precio de equilibrio y la cantidad de pollo disminuirá. De la casualidad de la matanza de ganado vacuno ha coincidido con una disminución de ingresos de los consumidores, suponiendo que el bistec es un bien normal, mientras que las hamburguesas son un bien inferior. Utilice un diagrama de oferta y demanda para cualquiera de los mercados para ilustrar el efecto combinado. Tenemos igual la oferta, la demanda, tenemos la demanda 1, la demanda 2. La cantidad de equilibrio de las hamburguesas aumentará. No se puede determinar qué sucederá con el precio de equilibrio de la hamburguesa. El precio del bistec bajará, ya que dependerá de la magnitud relativa de los dos cambios. Tenemos el siguiente ejercicio. Luis y Alex viven juntos y comparten las tareas del hogar. Les gusta cocinar algunas comidas con anticipación y comerlas. Suponga que en una hora Luis y Alex pueden hacer lo siguiente. Tenemos la siguiente información. Luis tiene el mejor costo de oportunidad limpiando y Alex tiene el menor costo de oportunidad cocinando. Tenemos el ejercicio número 5. Tenemos la tabla de datos. Calculamos la pendiente. Tenemos la frontera de posibilidades. Calculamos la pendiente y realizamos la gráfica de la frontera de posibilidades. La pendiente es negativa. Los cálculos en cada uno de intervalo de la pendiente no es constante. El costo de oportunidad aumenta con cada hora adicional jugando videojuegos. Patricio empieza a tener un impacto negativo en el desempeño de los exámenes cuando se dedica más tiempo a los videojuegos. A continuación tenemos la parte 2 del segundo estudio de casos.
aquí donde consiste realizar un análisis. En Ecuador es mundialmente conocido por el turismo de la naturaleza, especialmente por las Islas Galápagos. El turismo de naturaleza se encuentra en sus tres cuartas partes de las provincias de Galápagos, Napo y Cotopaxi, aunque también se puede ver importantes atractivos en diversas zonas de Pichincha e Imbabura. Además, también gozan de prestigio internacional al turismo cultural, de sol y playa y de aventura. El mercado turístico es perfectamente competitivo, es decir, que el precio medio de un tour de 5 días y 4 noches por persona está alrededor de $1.500. Este sentido, a partir de estadísticas ofrecidas por el Ministerio de Turismo por el año 2021, se conoce que en el mercado del turismo de naturaleza ecuatoriano, las correspondientes funciones de oferta y demanda fueron eh, la cantidad ofertada de 16P más 8.000 y la cantidad demandada de 70.000 menos 14P, siendo que Q es la cantidad de miles de packs de 5 días y 4 noches y P es el precio de dólares promedio de un pack de 5 días y 4 noches. El mercado se ha visto influenciado en los últimos años por una serie de hechos que han provocado oscilaciones tanto en la oferta del pack de turismo de naturaleza como en los precios. Hacia mediados del 2020, con la constatación de que la recesión económica se cernía sobre el país debido a la pandemia, tuvo lugar una bajada generalizada de la renta de los consumidores, a los cuales se reducía la actividad de las empresas turísticas que ya no podían pagar tantos trabajadores. A finales del 2021 las cosas empezaron a cambiar. Por un lado, algunos países emergentes donde comenzaban a florecer una importante clase media, empezaron a visitar nuestro país por turismo de naturaleza, provocando un aumento considerable de la demanda. Por otro lado, el gobierno ecuatoriano otorgó una serie de incentivos fiscales para fortalecer el turismo, dando una oportunidad al sector para que sea más competitivo. Conociendo estas condiciones, contestaremos las siguientes preguntas. Considerando las funciones de la oferta y la demanda, ¿cuál sería el equilibrio de un pack de turismo de naturaleza de 5 días y 4 noches? Entonces aquí lo que realizamos es una igualdad de las dos ecuaciones, tanto de la cantidad ofertada como la cantidad demandada, en donde sacamos el precio de equilibrio, que nos da de 2.066,67 centavos. La respuesta correcta es la B. ¿Qué factor puede provocar un movimiento a lo largo de la curva de la demanda de turismo de la naturaleza receptiva del Ecuador? Esto quiere decir que un movimiento a lo largo de una curva demandada se considera cuando hay cambios en el precio del bien, como podemos observar en la gráfica. Entonces nuestra respuesta correcta es el literal B, que el promedio de un pacto de turismo de naturaleza costarricense. Y la curva de la oferta del turismo de naturaleza ecuatoriana se desplazará a la izquierda, sí. Cuando se aumentan los costos de producción, la oferta disminuye. Esto se debe a los cambios de los costos de producción que hacen desplazar la curva de la oferta a la izquierda o derecha, lo que significa que se ofrecerá una menor cantidad a diferentes precios. En nuestro caso, los costos de producción de las empresas turísticas era el pago a su personal, que no era equilibrado con la cantidad demandada de turistas. Entonces los precios de los salarios del personal aumentan, afectando así la curva de la oferta se desplace hacia la izquierda. Nuestra respuesta correcta es la C, aumenta el precio de salarios del personal turístico y el transporte aéreo. Supongamos que en el mercado del turismo de naturaleza ecuatoriana se encuentra inicialmente en equilibrio. ¿Qué cambios ocurrieron en el mercado al principio de la crisis económica del 2019? Considere que dentro del sector turismo, el turismo de naturaleza se comporta como un bien normal. Cuando el mercado se encuentra equilibrado y se produce una crisis económica, los cambios en los precios son inestables debido a la cantidad demandada, que reajusta las nuevas condiciones del mercado. En nuestro caso de estudio, en el 2020, a causa de la pandemia, se produjo una crisis en la economía ecuatoriana. En el mercado se ha visto influenciado en los últimos años por una serie de hechos que han provocado oscilaciones tanto en la oferta de packs de turismo de naturaleza como en los precios. Esto quiere decir que supondríamos que los precios varían debido a la escasez de ingresos del consumidor, que no se podrá saber con exactitud y la demanda se habrá
¿En sí habrá exceso o escasez? Nuestra respuesta correcta es la literal C, menor cantidad de equilibrio y no se puede determinar el precio. Partiendo de una nueva situación de equilibrio en el mercado del turismo de naturaleza ecuatoriana, puede predecir los cambios que acontecieron en el año 2021. Cuando los ingresos de los consumidores aumentan, la demanda de la mayoría de los bienes también aumenta. Esto se desplaza la curva de la demanda a la derecha, lo que da lugar a un nuevo equilibrio con un precio más alto o una mayor cantidad. El aumento de la demanda de los mercados emergentes y los incentivos del gobierno ecuatoriano desplazaron la curva de la oferta hacia la izquierda y la curva de la demanda hacia la derecha, donde podemos afirmar con certeza que la cantidad vendida aumentó. Sin embargo, el efecto sobre el precio es incierto, sin conocer las magnitudes relativas de los cambios en la oferta y la demanda. La respuesta correcta es C. Aumentará la cantidad vendida, pero no se determinará qué ocurrirá con el precio. Bueno, buenas noches. Me llamo Stalin Melo. A mí me tocó exponer la parte 3, donde son los casos prácticos, donde tenemos que los fármacos tienen una demanda elástica y los computadores tienen una demanda elástica. Suponga que los avances tecnológicos duplican la oferta de ambos productos, es decir, ahora la cantidad ofrecida a cada precio es del doble. Como podemos ver en los dos gráficos, tanto en el primero como en el segundo gráfico, tenemos una cantidad y el precio de las demandas. En una pregunta me dice, ¿qué ocurre con el precio y la cantidad del equilibrio en cada mercado? En el mercado de las computadoras, el precio de equilibrio disminuye y la cantidad de equilibrio aumenta. En el mercado de los fármacos, el precio de equilibrio disminuye y la cantidad del equilibrio permanece igual. Eh, Segunda pregunta, ¿qué producción experimenta una variación mayor del precio? Dice que en el mercado de las drogas. C, ¿qué producto experimenta una variación mayor de la cantidad? En el mercado de las computadoras, en el de la tecnología. ¿Qué ocurre con el gasto total de los consumidores en cada producto? Dice que que en el gasto total de los consumidores de fármacos disminuye mientras el gasto total de las computadoras aumenta. Ejercicio número 12. Sara permanece despierta 100 horas a la semana. Utilice un diagrama, muestre la restricción presupuestaria de Sara si gana $6 por hora, $8 por hora y $10 por hora. Ahora, trace una curva de indiferencia de manera que la curva de oferta de Sara tenga una pendiente positiva cuando el salario eh, sea entre 6 y 8 por hora y una pendiente negativa cuando el salario sea 8 y 10 por hora. Como podemos ver en el gráfico, tenemos tres pendientes, donde efectivamente nos dice la curva positiva y la curva negativa. La curva positiva es de 6 a 8 horas que trabaja Sara, y la curva negativa es de 8 a 10 horas. Se explica, para abordar este ejercicio comenzaremos por definir y construir el gráfico de la restricción presupuestaria y luego analizaremos cómo las curvas de indiferencia se comportan según los cambios del salario de Sara. En el paso 1 vamos a hacer la restricción presupuestaria, donde sabemos que Sara tiene 100 horas disponibles en el total a la semana para trabajar o disfrutar del ocio, es decir, en esta parte le vamos a representar por L y O. L más O es igual a 100, donde es el número de las horas trabajadas. Es el número de las horas de ocio y es el salario por horas. El ingreso de Sara si trabaja horas será por lo tanto la restricción presupuestaria se puede expresar como el ingreso de S y el tiempo L sobre el tiempo representado por L. Ahora, cuando Sara tiene un salario, podemos expresar como, ya que la cantidad total de horas es 100, por ejemplo, para tres escenarios de salario. El salario es dólares por hora. En el paso 2 vamos a
graficar la restricción presupuestaria. Para cada salario vamos a trazar la restricción presupuestaria en un gráfico de horas de ocio en el eje vertical y horas en el trabajo en el eje horizontal. Cuando Sara gana $6 por hora, la ecuación sería: si trabaja 100 horas, su ingreso sería $600. Si no trabaja, su ingreso es de 0. En el segundo es cuando Sara gana $8 por hora. La ecuación sería: si trabaja 100 horas, su ingreso sería de $800. Si no trabaja, igualmente su ingreso es 0. Cuando Sara gana 10 por hora, la ecuación sería igual. Si trabaja 100 horas, se multiplica por 10 y su ingreso sería de $1000. Si no trabaja, se dedica al ocio, sería de $0 su ingreso semanal por las 100 horas semanales. En el paso 3 vamos a hacer la curva de indiferencia y la curva de oferta de trabajo. Las curvas de indiferencia muestran las combinaciones de horas de ocio y las horas de trabajo que proporcionan el mismo nivel de satisfacción de Sara. En el comportamiento de la curva de oferta entre 6 y $8 por hora, la pendiente es positiva. A medida de que el salario aumenta de 6 a 8, el incentivo para el trabajo más horas, aunque porque el ingreso por cada hora de trabajo es más alto. En este rango, la curva de oferta de trabajo tiene una pendiente positiva, lo que significa que Sara ofrecerá más horas de trabajo a medida que su salario aumenta. Esto es típico cuando el salario es bajo y los trabajos adicionales. Se vuelve más activo. Entre 8 y 10 horas, la pendiente es negativa. A medida de que el salario aumenta más, el efecto de sustitución del trabajo más horas podría ser superado por el efecto ingreso, lo que lleva a Sara a preferir más tiempo de ocio y menos tiempos de trabajo. En el paso 4, donde hicimos la gráfica que está primera, dando que no puede graficar directamente aquí, te voy a proporcionar las instrucciones para hacerlo. En el eje gráfico, el eje vertical dice las horas de ocio, en el eje horizontal, las horas de trabajo. Entonces, la restricción presupuestaria para cada salario. Para el salario 6, dibujo una línea recta que va de hasta para el salario de $8. Dibujan una línea similar, pero con una pendiente más pronunciada, es decir, la línea será más inclinada. Donde podemos ver también que la curva de oferta de trabajo sería positiva entre el salario de 6 y $8, inclinando a Sara, está dispuesta a trabajar más, y negativa entre los salarios de 8 a 10, indicando que prefería más ocio. En la explicación resumida, la pendiente positiva entre 6 y 8 horas, Sara elige trabajar más horas debido a que el ingreso adicional por horas es lo suficiente atractivo para reemplazar para parte de su tiempo de ocio, y trabajar se vuelve más valioso. La pendiente negativa entre 8 y $10, a medida del salario sigue aumentando. El efecto ingreso comienza a dominar. Sara puede permitirse trabajo menos y disfrutar más tiempo de ocio, ya que su ingreso total sigue siendo alto incluso si trabaja menos horas. En el ejercicio 13, las conclusiones. Este ejercicio muestra cómo la restricción presupuestaria de Sara cambia con los diferentes salarios y cómo sus preferencias entre trabajo y ocio pueden llevar a diferentes respuestas en cuanto a la oferta de trabajo. Cuando el salario es bajo, ella está más dispuesta a trabajar más horas, pero cuando el salario es alto, ella opta por trabajar menos debido a que tiene un mayor ingreso disponible, lo que les permite disfrutar de más tiempo de ocio. En el ejercicio 13, una política relacionada con el consumo de licor. Los estudios indican que la elasticidad, el precio de la demanda de licor es igual a 0.3 aproximadamente. Si un litro de licor de mayor consumo promedio cuesta $3 y el gobierno quiere reducir el consumo del 13%. ¿Cuándo deberá el gobierno subir el precio? Si el gobierno sube con carácter permanente el precio del licor, tendrá esta medida una recuperación mayor en el consumo de licor dentro de un año o dentro de 4. En la fórmula podemos ver que la elasticidad del precio de la demanda es igual al cambio del tanto por ciento de la cantidad demandada sobre el cambio del tanto por ciento en el precio.
Menos del 13% es negativo, por lo que representa por una disminución, donde vamos a sustituir EPD es igual al tanto por ciento de Q sobre el tanto por ciento de P, donde podemos reemplazar EPD es igual al menos al 13% sobre 0,3 y EPD es igual a menos 43,33%. Esto significa que el gobierno debe subir el precio del licor aproximadamente un 43,33% para reducir el consumo en un 13%. Si el precio actual del licor es de $3, el nuevo precio sería el precio actual por 1 más la variación porcentual en el precio, donde reemplazamos que P, el precio es igual a $3 por 1 más 0,4333, donde el precio sería igual a $4,30. Por lo tanto, el gobierno deberá subir el precio del licor aproximadamente $4.30 para reducir el consumo de licor en el 13%. En la conclusión, en cuanto a la recuperación del consumo de licor, es probable que la recuperación sea mayor dentro de 4 años que dentro de un año. Esto se debe a que la demanda de licor tiende a ser inelástica a corto plazo, lo que significa que los consumidores no responden inmediatamente a los cambios de precio. Sin embargo, a largo plazo los consumidores pueden adaptarse a los cambios del precio y encontrar formas de reducir su consumo de licor. Por lo tanto, es probable que la recuperación del consumo de licor sea mayor dentro de 4 años que dentro de un año. Entonces, esto sería todo lo que tenemos que exponer. El grupo número 1. Muchas gracias.